Boca le acaba de ganar 3-1 a Barraca Central. Es una victoria que, por lo menos por ahora, hasta el próximo partido de Boca nos deja tranquilos, que nos ayuda a acomodarnos en las dos tablas, la anual y la del clausura. Si no me equivoco, con esta victoria Boca termina segundo solo en la tabla anual y si no me equivoco está tercero en la tabla de su zona. Un partido que al principio, eh, durante todo el primer tiempo en realidad, eh, te dejaba con un montón de dudas, boludo. Eh, un partido que iban pasando los minutos y vos lo veías y te iban entrando esos nervios de decir, no encontramos la manera de llegarles, no veía que los jugadores pudieran resolver o encontrar una solución a un partido en el que planteó Barracas después de una expulsión y un gol que fue absolutamente de pedo, eh, en el que se tiraron atrás y Boca no encontraba la manera de llegarle. Eh, el mayor miedo de todos nosotros, los hinchas, cuando supimos que teníamos que jugar contra Barraca Central en la cancha de Barraca, eh, fue la, fueron las claras ayudas arbitrales que Barracas venía recibiendo los últimos partidos contra Belgrano, contra Estudiantes. Y si bien hay alguna que otra acción dudosa de los árbitros, del árbitro va, yo siento que no estuvo, o sea, que las acciones del árbitro no tuvieron tanta injerencia en lo que fue el juego. Sí, al principio del partido me parece que no iba ni siquiera 3 minutos. Hubo una clara roja hacia un jugador de Barracas que sin pelota literalmente le pega una piña en la nuca a Merentiel. Eh, Minutos después, aproximadamente unos 10 minutos después, se va expulsado por doble amarilla Tapia, si no me equivoco, de Barracas, por una falta sobre Paredes que, siendo totalmente sincero, cuando se vio durante la jugada la falta, sí parecía falta, pero después en una repetición se ve que el jugador no le pega a Paredes. Paredes se inventa la falta y por doble amarilla eh, termina expulsado Tapia. Creo que fue Tapia. Eh, y así como digo que hubo un jugador de Barracas que mereció ser expulsado a los 2 minutos del partido, también digo que el jugador que sí fue expulsado no merecía irse expulsado. También hubo en el segundo tiempo, me parece que fue un planchazo de un jugador de Barracas que también para mí era para roja, que el VAR no llama a revisar y el jugador sigue como si nada. Pero más allá de eso, si bien te daba la sensación de que los jugadores de Barracas, eh, ¿cómo decirlo? Como que iban a un poco más duro, como si estuvieran seguros de que no le iban a cobrar, ¿me entendés? Tenían jugadas que iban fuerte o que pegaban por ahí de más y que lo hacían como con una tranquilidad de saber de que no les iban a cobrar nada. Pero más allá de eso, no pienso que el arbitraje haya influido tanto como a priori todos pensábamos que iba a influir. Hubo sus cosas raras, pero no influyó tanto. Eh, bueno, como decía, un primer tiempo en el que eh,
Insúa de Barracas se encuentra con un remate que le sale al arco y hace el gol de su vida, un gol de otro partido totalmente, porque Barracas, tanto en el primer tiempo como en el segundo tiempo, casi no tuvo jugadas que le provocaran peligro a Boca, pero le quedó una pelota sola a Insúa, que la agarró, pero hizo el gol de su vida, a un Marchesín que lo agarra mal parado y es un golazo, la verdad que es un golazo. No creo que haya mucha responsabilidad de Marchesín, porque la verdad es que es un golazo, que ya voy a hablar de Marchesín cuando llegue su momento, pero no puede ser tampoco que no te salve nunca una, boludo. No puede ser. Em, bueno, gracias a este gol y por la expulsión del jugador que mencionábamos antes, que si no me equivoco fue Tapia, Barracas queda 1-0 y con un hombre menos, lo que hace que se planteen que, no sé, yo entiendo que ellos pensaron que eso les servía y prácticamente los 9 jugadores restantes más el arquero estaban todos en su área, todos defendiendo. Boca llega hasta el entretiempo sin encontrar una solución más que pasársela a Paredes o Delgado, que traten de meter un pase y conectar de alguna manera, pero no se veía una solución. Se notaba hoy más que nunca que te sobraba un volante y te faltaba un jugador en ataque. Un jugador como Ceballos que pudiera sacarse tipos de encima y filtrarse por las líneas. Y Barraca llega al entretiempo con la ventaja de 1-0 y Boca sin saber qué hacer. Llega el segundo tiempo, llega, a mi entender, tarde, pero llega con el cambio justamente de Ceballos, que entra muy bien Ceballos. Sale Alarcón y entra Ceballos, que ni bien arranca el segundo tiempo, creo que a los 2 minutos de arrancado el segundo tiempo ya tiene una jugada en la que se mete en el área, y ya te dabas cuenta que justamente eso era lo que estaba necesitando el equipo. Un jugador que, si bien se lo critica a Ceballos por la falta de... por no terminar bien las jugadas o por lo que sea, es un jugador que sabes que puede sacarse, gambetear, sacarse 1 o 2 tipos de encima y dejarte con una jugada que al menos genere peligro en el área. Justamente después de una muy buena jugada de Ceballos, llega el gol de Milton Jiménez aproximadamente en los 50 y algo de minutos, que hace que a Boca entre en partido, consiga la tranquilidad de, bueno, ya estamos 1-1, a empezar de nuevo y vamos a empezar a atacar, vamos a empezar a generar. Enseguida nomás, creo que a los 5 minutos más o menos, llega el segundo gol de Boca por un centro de Barinaga que también cabecea muy bien Jiménez. Y ya se veía un Boca que mucho más en partido, con la aparición más de Paredes y Delgado siendo determinante y Ceballos generando peligro y descolocando a los jugadores de Barracas. Y más o menos a los 60 y pico minutos llega el tercer gol de Boca, por una jugada que viene de una contra que debe ser de las pocas veces que llegó Barracas al área de Boca. La agarra Ceballos, se va hasta de un pase de Merentiel, agarra Ceballos, se va, corre, pero pica a fondo con un muy buen arranque en velocidad, con 2 tipos que lo estaban marcando. Ceballos llega hasta el área y le pone un pase a Merentiel que entraba solo, y ahí se da el tercer gol de Boca. Después de eso, el partido se planchó bastante.
Un Boca que si bien intentaba, ya con el ingreso de Ander Herrera, más la triangulación que hizo con Delgado con Delgado y Paredes, ya se lo veía más tranquilo, más en partido, sin apurarse, con el control del partido, los jugadores de Barraca que estaban cada vez más desesperados. Eh, y bueno, y Boca consigue una victoria, porque la verdad que no hubo mucho más que eso en el partido, porque Barracas casi no atacó. Tuvo ese gol, que fue un gol de otro partido, pero después de eso casi no atacó, más que algún córner. Eh, Jiménez tuvo un cabezazo que en el primer tiempo que la quiere bajar para Merentiel, que pudo haber sido el empate del 1-1, que la cabecea mal. Después hubo un remate de Herrera bastante flojito, un buen zapatazo de pared de afuera del área que el arquero de Barracas despeja. Pero la verdad que todo el segundo tiempo fue un tiempo de un Boca protagonista y un Boca que se encontró en el partido gracias al cambio de Alarcón por Ceballos, que Alarcón sinceramente para mí fue totalmente intrascendente, no vi que le haya aportado nada eh, a Boca. Y al entrar un jugador como Ceballos, que se le puede criticar un montón de cosas, pero es un jugador que por lo menos encara y trata de sacarse tipos de encima, que ya venía de haber entrado muy bien en el partido contra Belgrano. eh, Nuevamente entra bien y marca la diferencia que a Boca le hacía falta para poder dar vuelta a un partido que a priori nos había puesto muy nerviosos a todos durante todo el primer tiempo porque no se encontraban soluciones y que te deja antes del partido contra Estudiantes por lo menos la tranquilidad de saber que por lo menos por ahora eh, te pudiste acomodar tanto en la tabla de tu zona como en la tabla anual, esperando entrar a la próxima Copa Libertadores. Ya veremos cómo se desarrollan los próximos partidos, pero por lo menos este resultado que se tenía que dar a favor nuestro se dio. Vamos a hablar uno por uno de los jugadores de Boca. Boca formó con Marchesín en el arco. Un once que últimamente salía casi de memoria, salvo por la lesión de Bataglia. Es un once que ya salía casi de memoria. Marchesín en el arco, Barinaga de 4, la dupla central Di Lolo y Costa. De 3 Blanco, la dupla central Paredes y Delgado, reemplazando a Bataglia que estaba lesionado. Williams Alarcón que entra en lugar de Aguirre, Palacios por la izquierda y bueno, y la dupla de delanteros Merentiel y Jiménez. El partido de Marchesín, la verdad que Barracas no atacó mucho, es la verdad, pues, no tuvo mucho trabajo. Y si bien yo pienso que en el gol de Barracas no tiene responsabilidad porque fue un gol totalmente inesperado por todos, Marchesín es como que no te genera seguridad. No. Primero que no te salva nunca, últimamente no te salva nunca. Tuvo un buen arranque en el primer semestre, pero después de haber pedido el cambio en la tanda de penales en la que entra Bray, ese momento en el que queda marcado, desde ahí su rendimiento está en bajada. Y y desde ahí que pasa lo mismo que pasaba con el Chiquito Romero, que es que no te da seguridad, que vos esperás a que se mande la cagada y que termine jugándote en contra en algún partido. Eh, pero bueno, un partido normal de Marchesín, en el gol no tiene responsabilidad, es el que queda marcado por el gol, pero es verdad que es un golazo, la verdad que es un golazo. Y después Barracas no tuvo muchas otras chances de gol, tuvo un par de corners, un par de remates medio flojos que Marchesín tapó sin mucho esfuerzo. Así que de 4 Barinaga, flojo partido Barinaga,
muy flojo partido de Barinaga, que incluso termina saliendo en el segundo tiempo para que entre Advíncula. La verdad que un flojo partido de Barinaga, si bien el segundo gol viene por un centro de él, después el resto de jugadas, si bien en el primer tiempo no jugó bien nadie, prácticamente nadie, Barinaga tampoco marcó la diferencia que supo marcar en algunos de los partidos que veníamos jugando. Centros pasados, centros imprecisos. Defensivamente tampoco es que tuvo mucho trabajo, así que la diferencia que podía marcar era en ofensiva y no lo hizo. Así que flojo partido de Barinaga. La dupla central fue Di Lolo y Costa, como ya es costumbre. Di Lolo, que yo pensé que se iba a limpiar la amarilla que tenía, porque ya a este partido llegó con 4 amarillas, y yo pensé que se iba a hacer amonestar para limpiarse y estar para el partido con River. No lo hizo, no sé cuál es la idea, si no usarlo en el partido contra Estudiantes, dejarlo en el banco y usar a Figal, o no sé quién carajo tenemos de suplente para Di Lolo, y usarlo en el partido de River, y de última, si le sacan amarilla con River, no jugar con Tigre. Pero tanto Di Lolo como Costa hoy no tuvieron mucho trabajo. El poco trabajo que tuvieron los vi bien, los vi seguros. Y de 3, Lautaro Blanco, que también flojo partido de Blanco. Hace un par de partidos ya que viene flojo, con centros muy imprecisos, que era por ahí con lo que Blanco más marcaba la diferencia. Pasando el ataque, que de hecho hubo un semestre en el que fue el máximo asistidor de Boca, pero es verdad que Blanco viene bajando el nivel. También eso es en parte por no tener un competidor. Yo no le voy a caer a Blanco porque no deja de ser de lo más regular de Boca, pero el hecho de tener un competidor, que en este caso, por lo que se decía, iba a ser el 3 de la reserva, el chico Sampieri, el tener una competencia sana hace que eh, uno termine dando más para mantener su puesto. El no tener esa competencia, porque Sarachi se fue ya de Boca y Fabra es Fabra, no, es Fabra. El no tener esa competencia no le juega a favor a Blanco, y la verdad que es un jugador que necesitamos que recupere el nivel que tenía para los próximos partidos que se vienen, porque nos estamos jugando literalmente la clasificación a la próxima Copa Libertadores. En el medio estuvo Paredes, un primer tiempo en el que todas las pelotas pasaban por él, pero no podíamos encontrar una solución al hecho de que todos los jugadores de Barracas se metieran atrás. Era pase a Paredes, de Paredes a Delgado, de Delgado a Paredes, de Paredes a Palacio, de Palacios a Paredes, de Paredes a Alarcón, y fue todo un tiempo en el que se resumió en eso. Boca tratando de buscar espacios o cómo filtrar la pelota con algún pase de los que sabe dar Paredes, pero que en el primer tiempo no se consiguió. Un segundo tiempo que con la entrada del Changuito Ceballos cambió rotundamente, porque al tener un jugador más desequilibrante, Paredes podía tener más opciones de pases por el hecho de que los jugadores de Barracas tenían que concentrarse en el desequilibrio que te generaba Ceballos. Entonces, sin querer, se terminaban generando más huecos en la defensa. Acompañado por un Delgado que, la verdad, muy, muy buen partido de Delgado, sobre todo en el segundo tiempo. Como ya dije, en el primer tiempo casi nadie se destacó, pero un muy buen segundo tiempo de Delgado, que era lógico que al no estar Bataglia, el que tenía que entrar era Delgado, y con esto lo demuestra. Un jugador que ya supo demostrar antes de que viniera Paredes que era el mejor jugador de Boca, y ahora con esto se reafirma el hecho de que
Delgado tiene que ser titular ahora con la lesión de Bataglia. Después con la entrada de Herrera, entre los tres se asociaron muy bien, se iban generando pases entre ellos y la verdad que descolocaron a los jugadores de Barracas porque no sabían a quién carajo marcar. Muy buen partido de Delgado, muy buen partido de Paredes. ¿Qué Paredes no va a jugar contra Estudiantes? Era lo lógico que se limpiara. Yo pensé que se iba a hacer amonestar más al final del partido, porque Paredes se hace amonestar casi al inicio. Y era un riesgo porque al ver cómo jugaban los jugadores de Barracas, muy ir al choque, muy de manera agresiva, un partido con mucho roce, mucha fricción, mi miedo era que en alguna jugada le volvieran a sacar otra amarilla a Paredes y terminaran sacándole roja por doble amarilla. Entonces yo pensé que Paredes iba a ser amonestar al final del partido y no al principio. Pero bueno, Paredes supo gestionar la amarilla y llegó hasta el final del partido con esa sola amarilla, perdiéndose así el partido contra Estudiantes de La Plata y así limpiándose las 5 amarillas para estar en el partido contra River. De volante por la derecha estuvo Alarcón, flojo partido de Alarcón, la verdad que muy intrascendente. No vi que generara nada. En pocas palabras, no generó nada. No vi ningún pase interesante, no vi una asociación más que devolverle el pase a Paredes o a Delgado cuando trataban de ir por su lado. Flojo partido de Alarcón. Esto no hace más que dejar en claro que era un error garrafal tener en consideración antes a Delgado, antes a Alarcón que a Delgado. No sé cómo irán a parar el equipo contra Estudiantes de La Plata ahora que vamos a tener que jugar sin Paredes. Será algo que Úbeda tendrá que ver, pero la verdad que Alarcón flojo. Por la izquierda estuvo Palacios. Palacios que no tuvo un buen partido y no vi, o por lo menos ahora no recuerdo alguna jugada diferencial que haya tenido. Por lo menos se mostró más que Alarcón, porque Alarcón es verdad que no lo vimos en todo el partido. Palacios sí se mostró un poco más, pero al no encontrar los espacios por el partido que estaba planteando Barracas, la verdad que eh, fue un partido en el que Palacios no pudo hacer la diferencia en ningún sentido. No, ahora, hablando ahora, no recuerdo algún pase o alguna jugada que haya sido trascendente que haya tenido Palacios. Y, y bueno, y la dupla de delanteros, Merentiel y Jiménez. Un primer tiempo en el que no le llegaba la pelota. Hubo una que le llegó a Jiménez que trata de cabecear. Cabecea, creo que tuvo dos, si ahora no me estoy acordando mal. Una que cabecea y cabecea mal y la tira fuera. Y, y una segunda que también le llega un centro acompañado por Merentiel y quiere cabecear para dejarle la pelota a Merentiel y se la cabecea muy fuerte y se le va larga. Y un flojo partido en general de Merentiel que hizo un gol, pero tuvo un flojo partido. Insisto con que el doble 9 no nos rinde, no sé cómo podría parar el equipo. Úbeda rompiendo el doble 9, que en la semana se había dicho que había intenciones de romperlo, pero más cercano al partido, hoy o ayer, se dijo que las variantes como para romper el doble 9 a Úbeda no le convencían, entonces se fue a la segura y siguió con Merentiel y Jiménez.
Y bueno, y un segundo tiempo que al haber entrado Ceballos, si no me equivoco, no, en el segundo no, pero en el primer y tercer gol, Ceballos tuvo una injerencia directa tanto en el primero como en el tercer gol. El segundo viene de un centro de Barinaga, pero en el primer y tercer gol tiene una injerencia directa el Changuito Ceballos. Jiménez que mete un gol después de una jugada que armó el Changuito Ceballos, el segundo gol que mete, que es por el centro de Barinaga, y después el tercer gol, que es el que mete Merentiel, viene de una contra, de un pase que le da Merentiel al Changuito Ceballos, el Changuito que se va hasta el fondo escapándose de dos jugadores de Barraca y le da el pase solo habilitado a Merentiel para que defina. Dicho esto, igualmente, por más que ambos hayan hecho goles, flojo partido de ambos, porque también, si bien Jiménez metió dos goles, también cerró dos mano a mano. Eh, Está bien, mientras se metan los goles, te podés errar un par, no pasa nada. El tema es que esto pasa todos los partidos, de tener dos o tres oportunidades que desperdiciás. Hoy no pasa nada porque ganamos. El tema es cuando pase y terminemos perdiendo, y más ahora que nos estamos jugando la clasificación. Pero nada, un flojo partido de Merentiel, más allá del gol, y un correcto partido de Jiménez, que si bien ninguno destacó en el primer tiempo, eh, en el segundo tiempo pudimos hacer la diferencia gracias a ellos. Entró Herrera en el minuto 58, un buen ingreso de Herrera que se asoció enseguida con Delgado y Paredes, tirándose pases entre ellos, descolocando a los jugadores de Barracas. Un Herrera que va a ser titular en el partido contra Estudiantes por el hecho de que vamos a jugar sin Paredes, o por lo menos eso es lo que supongo yo. Después Úbeda verá. Y la verdad, buen ingreso. Cuando ingresó en el partido contra Belgrano no había tenido un buen ingreso. Tuvo una que pateó de manera muy displicente, pero como no había jugado casi nada, no hablé mucho de su partido. Pero la verdad que hoy ingresó bien. Hoy ingresó bien y asociándose con Paredes y Delgado pudo marcar la diferencia. Entró Advíncula junto con Herrera, entró Advíncula por Barinaga, que estaba teniendo un flojo partido. Un Advíncula que a la hora de pasar al ataque no marcó la diferencia, pero es verdad que no fue un buen partido de Advíncula, pero sí es verdad que el delantero de ellos que estaba por el lado de Advíncula, no me acuerdo el nombre, no pudo pasarlo. Siempre que Advíncula lo fue a marcar, lo marcó seguro y no entró en el juego del jugador de Barracas que iba de manera agresiva a pegar al roce. Y Advíncula, la verdad que en ese momento se mantuvo sosegado. Incluso hubo una en la que tipo como que el delantero como que lo busca para increparlo y Advíncula como que se desentiende, levanta las manos y dijo yo no tengo nada que ver cuando el árbitro se le venía y nada, defensivamente bien, tampoco es que hayan atacado mucho y ofensivamente Advíncula no marcó la diferencia. Y entró Belmonte casi a los 80 minutos me parece, que yo creo que fue un cambio más por tratar de asegurar el partido, porque faltaban 10 minutos para que termine. Eh, la verdad que no marcó mucho la diferencia Belmonte, tampoco se esperaba que lo haga, porque fue como con el partido ya prácticamente liquidado. Y bueno, y al 90 sale Paredes y entra Aguirre. Justamente porque Paredes ya el próximo partido no lo iba a jugar y Aguirre nada, no jugó nada, entonces tampoco hay mucho para analizar de él. Así que nada, ganó Boca, por lo menos por ahora nos dejan tranquilos. Nos acomodamos tanto en la tabla anual como en la tabla de nuestra zona. Y nada, hay que esperar a ver qué
cómo plantea el equipo Úbeda para el partido contra Estudiante, que va a ser un partido chivo porque jugamos de visitante y no deja de ser Estudiante, que es un equipo que siempre nos cuesta y más últimamente. Y nada, llegamos, si todo sale bien y le ganamos a Estudiantes, llegamos al Superclásico bien, con buen pie, con la oportunidad de dejar a los primos afuera de la Copa Libertadores, porque yo creo que ambos llegan a ese partido con la posibilidad de dejar afuera al otro. Si bien River tiene un partido más accesible porque juega contra Gimnasia Esgrima La Plata en la fecha que viene, es verdad también que River viene en una racha negativa, viene de perder con Riestra, con Sarmiento, ahora quedó afuera contra Independiente Rivadavia de Mendoza, viene en una mala racha y yo creo que es el momento para que Boca aproveche la mala racha de River y termine de liquidarlos y eso nos daría el plus de asegurarnos la clasificación a la próxima Copa Libertadores para arrancar todo de cero y al mismo tiempo tal vez tengamos la oportunidad de dejarlos afuera a ellos. Y nada, y después queda el partido con Tigre de local, un partido que a priori Boca tendría que ganarlo. Pero bueno, también teníamos que ganarle a Belgrano, también teníamos que ganarle a Central Córdoba, a Defensa y Justicia, y no pasó. Así que nada, ganó Boca, feliz por ahora, y nada, a seguir. Denlo todo y ganen lo que queda, y ya una vez que nos hayamos sacado el peso de haber clasificado a la Copa Libertadores, ya se verá para el próximo año. Así que nada, suscríbanse, comenten, denle me gusta y nada, muchacho, a rezar.